Buenos días. Iniciaremos con la presentación de la unidad 4, materia estadística inferencial 1, estimación y tamaño de la muestra, prueba de hipótesis, docente, ingeniero Juan Morales, alumno Oscar Cota Ávila, matrícula 1821-1194, grupo 3Z, fecha 6 de octubre 2019. Estimación de proporción de una población. Proporción de una población, estimaciones y tamaños de una muestra. Entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesaria para estimar una proporción poblacional. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tienden a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tienden a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimado insesgado. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90%, 95%, 99%. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión reflejada en el ancho del intervalo de confianza y confiabilidad expresada por el nivel de confianza. La interpretación correcta se tiene una confianza del 95% de un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes al 95% de ellos, incluirán realmente el valor de la proporción P. Un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no contienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional, P, el margen de error denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción población. El margen de error también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Ejemplo: selección del género. Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XSORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método, de los cuales 525 nacieran niñas. Inciso A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de las niñas nacidas de padres que usaron el método? Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XSORT.
Calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fue del 90% y el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Genetics. El Genetic Institute realizó una prueba clínica del método SPORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio de 152 bebés de padres que utilizaron el método, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método SPORT? B. Utiliza los datos mostrados para construir un intervalo de confianza del 95% del porcentaje de niños padres que utilizaron el método SPORT. Calcule el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Calcule el tamaño de la muestra necesaria, la proporción de éxito fuese el tamaño de la muestra si la proporción de éxito fuese necesario. Ok, para el inciso A, inciso A, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método? Entonces sería 152 entre 127. Punto 1.19. Inciso A es 1.19 y para el inciso B utilizaremos Minitab. Utilizando el Minitab nos vamos a estadísticas básicas, a una proporción, utilizamos datos presumidos, vamos a rellenar aquí estos recuadros. Es de 152 bebés y 127 que nacieron. De 152 bebés y 127 que nacieron. 152 y 127 que nacieron. Y aceptar. Y aquí tenemos el muestreo. Bueno, aquí tenemos el intervalo de confianza que va del punto 76 al punto 89. Tenemos los números de eventos 127. Ok, continuando, tenemos estadísticas, la muestra, tamaño de muestra de estimación. Nos vamos a proporción. La proporción fue 1.19. Nos vamos a confianza.
conocida. Estimación de la media poblacional conocida. Entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media población. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una poblacional. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media. Muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tensión central. Ejemplo de pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple N 40 y 172,55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Construya un intervalo de confianza del 95% del peso medio de todos los hombres. Calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen 5 de desviación de la población 26 a un nivel de confianza del 95%. En este ejercicio tenemos una muestra aleatoria simple N40, 172 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. ¿Cuál la mejor estimación puntual del peso de la población de los hombres? Es de 172.55. Esta sería la respuesta para el inciso A. Entonces, por el inciso B se construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de los hombres. Para esto vamos a utilizar la herramienta Minitab. Entonces nos vamos a estadísticas. Nos vamos a estadística básica. Nos vamos a de una muestra. Vamos a tener sonidos. Muestra 40, 172.55. Desviación. Y se encuentra una muestra aleatoria de 50 adultos que incluye hombres y mujeres. En el conteo de glóbulos rojos, microlitro cada persona 463. Y conteos 50 adultos y 463. Ok, vamos a utilizar adultos básica. 50 adultos, 50 de 463 y la desviación
Estimación de la media poblacional, desviación estándar, desconocido, archivo. Estimación de la media poblacional, desconocida. Cuando se desconoce, se utiliza la distribución t-student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución t de student desarrollada por William Gossett 1876-1837 era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones y suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con valores a las primeras 9 puntuaciones. Para la décima puntuación se calcula la suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones. Puesto que esas primeras 9 puntuaciones de las primeras pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor, decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad n-1. Propiedades de la distribución t de student. La distribución t de student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución t de student tiene la misma forma de campana simétrica de la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución t de student tiene una media de t igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de z igual a 0. La desviación estándar de la distribución t varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1. La diferencia de la distribución normal estándar, que tiene la media igual a 1, conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución t-student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones z y t. Utiliza la distribución normal z, conocida y población distribuida normalmente, conocida y n mayor que 30. Utilice la distribución normal t, desconocida normalmente. Y aquí tenemos un ejemplo del peso de la basura. Dice que el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura deshecha, proviene de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura deshecha por los hogares. Construye un intervalo de confianza del 95% para la basura deshecha por los hogares. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Conjunto de datos de archivo. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura, los hogares. Para esto utilizaremos Minitab. Tenemos estadística básica, activa,
Continuando con el ejercicio, estadística básica T. Ok, ya tenemos, entonces seleccionamos y no vamos a realizar la prueba de hipótesis, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, tenemos el margen de error de la media de 1.58. Tenemos índice de confiabilidad del 95%, es de 24.30, 62 la muestra. Tenemos una media de 27.44 y tenemos una desviación estándar del 12.46, de 12.46. Y con esto tenemos el resultado del inciso A, del inciso A y B, ¿verdad? Aquí tenemos la estimación medio de la población de los hogares, el intervalo de confianza del 95%, el intervalo de confianza, aquí lo tenemos también, ¿verdad? Intervalo de confianza 24, 30, 60 y la media de desviación, ¿verdad? Ok, el tamaño, también estimación, proporción, tenemos una proporción de pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. CUA calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Construya un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Calcule el tamaño de la muestra necesaria. Si desea tener un margen de error del 10%, la desviación estándar de la población, estimación, estimación de la varianza poblacional. Estimación de la varianza poblacional. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional.
Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad n-1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normal de student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por aumenta el número de grados de libertad de la distribución cuadrada chi aproxima normal. La varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de la varianza tienden a producir errores más pequeños por estar cercanos que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual aun cuando es estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es también pequeño, que podemos utilizar como una estimación razonablemente bueno. Aunque es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual. Ejemplo: calificación de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo Nexo para construir un intervalo de confianza del 95% de la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Construya un intervalo de confianza del 95% de la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen del 10% con una desviación estándar del 75%, juntos a un nivel de confianza del 95%. Para este ejercicio utilizaremos Minitab. Aquí tenemos los datos. Tenemos 100 datos, 100 personas. Tenemos de 100 personas. ¿No? 100 personas. Dice que dice, calcula la mejor estimación puntual en el crédito. Estadística básica. Una varianza. Más varianza de la muestra, varianza de la columna, nos damos opciones 95% y aceptar. Aquí tenemos el número de la muestra,
desviación estándar es de 92. Tenemos una varianza de 8502. Chi cuadrada tenemos el de chi cuadrada 81. Aquí tenemos límite inferior, límite superior, bonnet. Tenemos un intervalo de confianza y la desviación estándar está dentro del intervalo de confianza. Dice que el consumo de energía de una casa utiliza las cantidades muestradas del consumo de energía de una casa en kilowatt-hora en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual de la desviación estándar, consumo de energía con un intervalo de confianza del 95% para la desviación. Calcule el tamaño de la muestra necesario, debe tener un margen de error del 10% con una desviación estándar del nivel de confianza. También lo vamos a hacer con aquí tenemos los datos, estadística básica. Nos vamos a una varianza, esta es la columna, seleccionar, dice que el consumo puntual, la desviación estándar de la energía, el intervalo de confianza, el consumo de energía. Tenemos ya el 95%, aceptar. Y aquí tenemos 48, desviación estándar 600, la varianza, usando bonnet de chi cuadrada
576, 867. La división estándar está dentro de chi cuadrada de 576, 867. En el intervalo de confianza 95%, siendo chi cuadrada. Lo básica. Estándar de 692, márgenes de error por intervalos de confianza 576, 576, 867. Aceptar. Y tenemos resultados del margen de la muestra de error, el tamaño de la muestra 576, tamaño de la muestra 9, 876 y 9. Calcule la muestra de tener un margen de error del 10%, desviación estándar de 250, nivel de confianza de un 90%, desviación estándar 10, 250. Con un 10% y con un nivel de confianza del 90%. Una división estándar de 250 kilowatts. Prueba de hipótesis 8.2. Fundamento de la prueba de hipótesis. Fundamento de la prueba de hipótesis de definiciones. En estadística, una hipótesis
es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba significa es un procedimiento para someter a una prueba de afirmación acerca de una propiedad, una población, regla del evento inusual para estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observando en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Definiciones: la hipótesis nula denota con un HO es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se puede en forma directa en el sentido que suponemos, fingimos que es la verdadera o llegamos a una conclusión para rechazarla. Es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a una consideración. La hipótesis alternativa denotada es la afirmación que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado es la probabilidad de que el estadístico que prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que la probabilidad, método de prueba de hipótesis. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico. Valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula de la distribución muestral que se aplique del nivel significa. El valor P, valor probabilidad, es la probabilidad de un valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis tiene una nula verdadera, el área está más allá del estadístico prueba MER. El error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Tipos de prueba de hipótesis de dos colas. La región crítica se encuentra en las regiones. Prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región izquierda bajo la curva. Prueba de cola derecha. La región crítica se encuentra en la región cola extrema derecha de la curva. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será de las siguientes. Se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula se realiza por medio del método del valor P. Se prueba hipótesis con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado junto con la conclusión de valores y el resultado de programas cómputo. Métodos para el valor P. Si el valor P rehace, si el valor P no rehace. Errores de las pruebas de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad del error. El error tipo 2, el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad. Rechazar una hipótesis nula falsa se calcula utilizando un nivel de significancia particular de un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa. El valor considerado como verdadero es una hipótesis nula. 8.3. Una afirmación respecto a una proporción. Archivo prueba una afirmación respecto de un objetivo. Someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Ejemplo: bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas de la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas. Dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utiliza un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas.
Resolver el siguiente ejercicio. Ejercicio detector de mentiras. Los ensayos de un experimento, un polígrafo incluye 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Prueba de una afirmación. Respecto de una media de desviación estándar, prueba una afirmación respecto a una media conocida. Someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional mediante el uso del método formal que prueba la hipótesis. Tamaño de muestra. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de muestra aleatoria simple, de pesos de hombres tienen desviación estándar de 6 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor de 166. Recomendaciones de peso M04 de National Transportation Safety Board. Utilice un nivel de significancia 0.0. Método. Ejercicio. Latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tienen un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. .5 Prueba de afirmación respecto a una media de desviación estándar desconocido. Objetivo: someter a prueba una afirmación sobre una medida poblacional cuando no se conoce, mediante el uso del método formal de prueba, hipótesis y requisitos. Tamaño de la muestra, menos 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Ejemplo: exceso de velocidad de California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en minutos por hora de automóviles viajan en una sección de la carretera 405 Los Ángeles. La muestra tiene de 68.4. Utilice el nivel de significancia 0.05. Someter a prueba afirmación. La velocidad media de todos los automóviles es la mayor velocidad permitida. Ejercicio: emisiones. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases del invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas, una desviación estándar de 1.8 toneladas por año. Expresadas como equivalentes de CO2, utiliza un nivel de que los automóviles tienen una emisión de gases del invernadero de 8.5 toneladas. Prueba, afirmación estándar o de una varianza objetivo. Someter a una prueba de afirmación. La estándar, una varianza población utilizando un método formal de hipótesis, requisitos. La muestra es aleatoria y simple. La población, una distribución normal, pulso de hombres. Una muestra aleatoria simple, 40 hombres, da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal de pulso de adultos suele reportarse 300 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango resultado de desviación estándar de 10 latidos por minuto, utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia del 0.05. Somete la prueba de afirmación. Pulsos tienen una desviación de los pulsos de hombres tienen mayor de 10 latidos por minuto. Ok, procederemos a hacerlo en mitad. Estadísticos básicos. Varianza.
Desviación estándar. Tenemos un tamaño de la muestra. Por terminado nuestro trabajo de la unidad 4, diferencial 1.